Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros seguidores de cada una de las redes sociales de nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día a todos. Aquí pues esperando ya un jueves, ¿no? Esperando el jueves porque es un día muy, muy bueno de parte de Dios pues para mi vida. No sé, también que espero que sea para la de ustedes, que este jueves sea un día hermoso para cada uno y podamos hablar algo acerca de la palabra de Dios. Y eso también es muy importante, iniciar una mañana hablando acerca de las bendiciones que tiene Dios para nuestra vida. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy es generaciones libres de maldición. Y pues hemos estado viendo, ¿verdad? Temas que pues como hijos de Dios nos atañen y nos bendicen y nos llenan también con mucho conocimiento acerca de lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida diaria, para todo lo que hacemos o que vemos, o aún para pues nuestras generaciones, ¿verdad? Para los que vienen atrás de nosotros. Y pues eso es muy importante saberlo y pues que sepamos también, ¿verdad? Como hemos visto que Dios abre puertas, que Dios nos tiene firmes hasta el fin, que Dios hace tanto con la obediencia que tenemos hacia lo que Él nos dicta, lo que nos enseña acerca en su voluntad, ¿verdad? Entonces, pues estamos bendecidos, altamente bendecidos, gratamente bendecidos y como decía ahora en la mañana, le decía a Jorge, ¿verdad? Jorge, nuestro director de Busco en Ti, que nosotros estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones y todas las cosas que Él puede mostrarnos cada mañana y agradecemos por el día que comienza. Y en esta mañana, pues no es la excepción, ¿verdad? También nuevamente le agradecemos a Dios y vamos a ver por eso ese tema de hoy, que es generaciones libres de maldición, porque pues es otra de las cosas, ¿verdad? Que Dios quiere que sepamos, como Él nos bendice y quita todas esas maldiciones que están ahí de antepasados o de cosas que han sucedido alrededor de nuestra vida, en nuestras circunstancias que vivimos, lo que ha sido en el pasado y que pues podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que Dios nos libra de todas esas maldiciones. Y por eso el tema de hoy, generaciones libres de maldición. ¿Y qué es una maldición generacional? Pues a una maldición generacional se le conoce como a esos pecados o consecuencias de pecados que heredamos de nuestros antecesores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todas las generaciones que han sido antes que nosotros, ¿no? Ellos han estado a lo mejor involucrados en cosas que a lo mejor no ni idea tenemos de dónde andaban metidos o qué estaban haciendo, a qué se dedicaban, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces esto es, por eso dice que se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos, o sea, nosotros como hijos, podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado pues por una atadura espiritual, como una atadura espiritual llega a nuestra vida, ¿no? O que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia que dejaron nuestros antepasados o nuestros padres, ¿no? Entonces, es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como esa atadura espiritual. Y estas consecuencias también pueden llegar en formas de adicciones y diversas enfermedades, o sea, algún vicio, alguna manera de hacer las cosas que no es agradable, que sabemos que nosotros mismos sabemos que hasta nosotros mismos nos afecta, ¿no? Entonces, pues estas consecuencias llegan en formas de adicciones o diversas, pueden ser diversas enfermedades o diferentes maneras de actuar delante de algún asunto o de alguna situación de la vida, ¿no? Entonces, el sector a veces de la iglesia que enfatiza en este tema suele motivar a los creyentes a hacer esa evaluación retrospectiva, o sea, regresar a tu pasado, reconocer qué es lo que hace que a veces tú estés actuando de tal o cual manera, ¿no? Entonces, se motiva en la iglesia, bueno, si te congregas o vas a tu iglesia, se te motiva a que abras tu corazón a Dios, a que le preguntes a Dios, ¿verdad? También qué es
lo que ha pasado anticipadamente antes de que a lo mejor tú tuvieras conciencia de todo lo que ahora te acontece, de qué pasó, por qué soy así, por qué hago esto, por qué hago lo que no quiero y lo que debo hacer no hago, ¿verdad? Como dice la palabra, o como dice Pablo. Y entonces tienes que tener esa retrospectiva. En algunos momentos en la iglesia, bueno, se enfatiza en este tema o suele suele motivarse a los creyentes a hacer esta evaluación retrospectiva e investigar los pecados de sus progenitores, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto en esta situación? Como a veces se divorcia el abuelo, se divorcia el padre y pues yo soy divorciado, ¿no? O sea, ¿por qué se sigue una secuencia generacional que no es agradable o que no quisiéramos que pasara, ¿no? Entonces, se enseña que puede que, que esa sea la razón de que un pecado o un patrón pecaminoso persista en nuestras vidas, ¿sí? Es de saber qué hicieron los antepasados, ¿no? O sea, qué pasó. O sea, y es bueno saberlo, es bueno meterse a investigar o a reaccionar o a esa retrospectiva, ¿verdad? De uno mismo y de tus generaciones, qué fue lo que sucedió, ¿no? Para que no acarriemos o sigamos trayendo a nuestra vida esas maldiciones generacionales, ¿no? Y esto lo habla la Biblia y esto lo enseña Dios. O sea, Dios abre este tema en la palabra de Dios para que nosotros podamos caminar por donde Él quiere que nosotros vayamos y quitando todos esos estorbos o esas cosas que están ahí y que no sabemos ni cómo es que las tenemos o cómo es que llegaron a nuestra vida, ¿no? Entonces, enseñan que puede que esta sea la razón de que un pecado o un patrón pecaminoso persista en sus vidas, ¿verdad? Esa maldición generacional. También se enseña en la palabra o en la iglesia donde tú vas, a lo mejor en algún momento has escuchado, ¿verdad? Que los constantes problemas, las frecuentes enfermedades o las permanentes crisis financieras, otro tipo de problemas pueden ser expresiones de una maldición generacional. O sea, es a lo mejor hay algo que a lo mejor con lo que tú estás luchando, que está ya en tu cultura, está en tu tradición, está en tu manera de pensar, porque a ti te lo enseñaron, a ti te lo dejaron por herencia generacional, que no siempre quiere decir que te dejaron algo bueno, ¿verdad? A veces puede ser algo espiritualmente hablando que lastima o que te hace que te enojes o que te hace que trates mal a alguien, todo esto, ¿verdad? Entonces, todo esto también entra dentro de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Esas actitudes extrañas o raras o que son inconvenientes, ¿verdad? Para tratar con otros o tratar a otros, ¿no? Entonces, enseña o nos enseñan también a veces en donde nos congregamos o donde hemos estado que tenemos que ver, ¿verdad? Hacia atrás qué fue lo que pasó y esa es una responsabilidad de nosotros y conociendo a Dios pues vamos a ver que Él nos da como todo lo práctico y las herramientas para poder observar esto y que nosotros podamos salir de ello, ¿no? Entonces, en simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias con que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado, ¿sí? Entonces, pues esto es fácil de entender, ¿verdad? Si a lo mejor alguien, pues hizo algún daño a la familia y todos se pelearon y todos, pelearon unos con otros porque así se acostumbraron o porque, bueno, había ahí una situación de una mala enseñanza, ¿no? Entonces, si ese es el caso, el creyente entonces no podrá librarse de esa condición a menos que se le practique pues una liberación o se ore por él, ¿verdad? Es decir, una sesión de oración, la liberación es eso, es una sesión de oración, una imposición de manos y hasta una confesión por parte del afectado para romper esa atadura, ¿sí? Entonces se confiesa, se hace uno consciente de que eso no es bueno, que eso es una maldición o es algo que ya no queremos para nuestras generaciones. Entonces se hace esta oración, se pueden poner manos, orar por la persona y la persona o el afectado lo que tiene que hacer es romper con esa atadura, no la quiero en mi vida, no deseo esto, quiero que Jesús esté en mi vida y quiero que esa libertad que tengo en Cristo esté en mi vida
no esas maldiciones, ¿verdad? Ni esas cosas que a mí, ni a mí me gustan, ni yo las soporto en mí mismo, ¿no? Entonces, por ahí no. Entonces es hacerte consciente por medio de esto, de tu posición ahora en Cristo. Si te tienes que hacer consciente de tu posición que tienes en Cristo, tienes autoridad, estás parado y fundamentado sobre la roca firme que es Jesucristo, y ahora tienes que romper con esas maldiciones generacionales o ataduras generacionales que han quedado en tu vida. Esto es parte, ¿verdad?, de esa libertad que tenemos en Jesús, en Cristo, en Dios, ¿verdad? De nosotros ahora somos libres para quitar todas esas ataduras, todo eso en lo que nos esclavizaba, lo que estaba ahí estorbando, pues eso ya no tiene parte ni tiene suerte sobre nuestra vida. Tenemos que creerlo, pensarlo, recapacitarlo, ¿verdad? Hacer ese momento de pensar qué estoy haciendo. ¿Por qué lo repito? Si a mí no me gustaba cómo eran mis antepasados, ¿por qué estoy repitiendo patrones, circunstancias o formas o maneras de ser? ¿Verdad? Si a mí no me gustan tampoco. Entonces, Dios te hace libre. Hemos hablado de eso en otros temas, ¿verdad? De los de aquí comunicados con Él, y hemos visto cómo Dios es bueno, cómo Dios ha siempre querido el bien y lo mejor para nosotros. Entonces, para allá vamos. Es decir, una sesión de oración, eso va a ser muy bueno, una imposición de manos, que alguien ore por ti, eso también te va a hacer recapacitar de lo que Dios quiere para ti. Y esa confesión personal, ¿verdad? Que te afecte, para que ya no te afecte lo que ha sucedido en tu vida y que a lo mejor ni tú habías reparado en ello, no habías reparado en que esto era, yo lo puedo hacer orando y pidiéndole a Dios que cambie mi vida, que cambie mi situación, y yo creer que Dios lo está haciendo, ¿verdad? Y saber que Dios está trabajando a tu favor. Hacerte consciente, como les decía, por medio de esto, de tu posición que tienes ahora en Cristo. En algunos casos, pues estas liberaciones, pues se oye así liberación, a veces se oye como muy religioso, pero es algo serio, algo claro, ¿verdad? Te liberas, te va a quitar todas tus ataduras, todas esas cosas que tú ni tú mismo entiendes. Entonces, esas liberaciones se llevan a cabo al final de algún servicio en la iglesia, o a lo mejor en alguna cita que haces con tu pastor o con algún anciano de la iglesia, con una persona que te da un consejo. Todo esto se va liberando, o sea, vas entendiendo que no era tu manera, sino era una carga que traías pesada, que a lo mejor ni habías entendido que la podías soltar y dejar y decir, pues soy libre en Cristo, ya no puedo estar siguiendo con estas costumbres o estas maldiciones, ¿verdad? Que sobre mi vida, porque ni siquiera me corresponden a mí, porque yo se las dejo a Cristo, porque Cristo lleva mis cargas, y ¿por qué las va a llevar? ¿No? Yo ya no, yo ya me libero de esto. Y bueno, se llevan a cabo pues esta manera de liberarte, estas liberaciones, ¿verdad? Al final, a lo mejor de un servicio dominical, o en un retiro espiritual, o en casas como parte de una consejería, pues, puedes tomar esto, ¿no? Y pues liberarte de todo eso que a lo mejor nunca habías pensado que estaba por ahí estorbando en tu interior, ¿verdad? En tu mente, en tu manera de ser, en tu alma, en tu espíritu, ¿no? Entonces, ¿y de dónde proviene esta enseñanza? No la estamos inventando, no es algo que yo esté diciendo aquí porque se me ocurrió, ¿verdad? Es de dónde proviene esta enseñanza. Pues hay un texto bíblico que es el más utilizado como soporte para esta enseñanza. Se encuentra en Éxodo 20 y es parte de los 10 mandamientos que Moisés mostró o habló en el Sinaí. Y en Éxodo 25 dice, no te inclines ante ellos, hablando acerca de ídolos, ¿verdad? De imágenes o de situaciones de ese tipo. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pues Dios es un Dios celoso, y a Él se debe la gloria, la honra, el poder, el dominio, la autoridad y todo lo que quieras, ¿verdad? Todo es para Dios. ¿Sí? No lo puedes dar a otra imagen, a otra cosa más que Dios. Dios es un Dios celoso, y aquí nos habla en Éxodo 25 de ello. ¿Sí? Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Y hay una misma advertencia que se repite luego en Deuteronomio 5, 1, 11. ¿Sí? También ahí podemos ver,
No adores a otros dioses, también dice Deuteronomio 5:7, además de mí, ¿no? Además de mí. No adores a otros dioses además de mí. Entonces, esto es claro, o sea, pues no podemos andar jugando a la, pues a la religión o a lo que sea, ¿verdad? Porque cuando Dios nos dice algo, nosotros obedientemente recapacitamos y decimos, pues por algo Dios me lo está diciendo, ¿verdad? Por algo Dios se comunica conmigo y me dice en Éxodo 25, no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Por tal razón, hagamos el esfuerzo de observar la enseñanza de este pasaje, ¿sí? Para así o así poder entender cómo nos compete a los creyentes hoy, cómo nos interesa a nosotros, cómo podemos nosotros entender esto, ¿sí? Entonces, nos compete como hijos de Dios. O sea, tenemos que, para empezar por ahí, si queremos romper maldiciones generacionales, pues, tenemos que ser obedientes con lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Así es esto, nos compete totalmente. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría eran terribles y el Señor quiso crear esa conciencia en el pueblo o en sus hijos o en nosotros. Está creando Dios esa conciencia cuando se comunica Dios con nosotros y nos dice, ¿verdad? Que no hagamos esto, que no adoremos otros dioses ni otras cosas, ¿verdad? Entonces, es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría son terribles y el Señor quiso crear esa conciencia en el pueblo o en sus discípulos o en sus seguidores. ¿Qué quiere decir Dios? Que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir con eso? Pues lo que debemos entender es que se trata de un principio y no de una condición irreversible, es un principio. O sea, si tú haces un daño o haces un mal o haces una desobediencia a Dios o de lo que Él ya te está indicando, ¿verdad? En sus preceptos, en sus mandatos, en su palabra, en todo lo que nos dice, en todo lo que nos aconseja, en todo lo que nos enseña, en todo lo que nos comunica, ¿verdad? Si tú haces una retrospección a todo lo que Dios te dice a través de lo que está escrito, lo que debemos entender es que se trata de un principio y no de una condición irreversible. No debe ser comprendido como una sentencia definitiva, esto de que van a ser maldecidas las generaciones, ¿no? La tercera, cuarta generación. Esto se condenaba pues era como quedarse sin esperanza, ¿verdad? De los hijos de padres pecadores a hijos que ahora conocen a Cristo. Cuando tú llegas a Cristo rompes con toda maldición generacional. Ya de hecho, desde el momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, estás rompiendo con toda maldición generacional. Cuando sabes lo que Dios dice a tu vida, tú ya estás rompiendo con lo que es la maldición generacional. ¿Sí? No, es una sentencia fuerte decir de la maldición de una tercera, cuarta generación, pero cuando nosotros ya tenemos a Cristo, somos seguidores de Cristo, entendemos lo que Jesús dice y caminamos hacia ese camino allanado por Dios para que nosotros caminemos hacia la bendición, las maldiciones generacionales quedan deshechas, ¿sí? Y eso lo tenemos que creer, y eso nos hace libres y nos hace sentirnos santos, amados y abrazados por Dios. Él nos recibe en sus brazos de amor y somos hijos de Dios. Entonces, no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a hijos de padres pecadores, ¿sí? Estas maldiciones generacionales. Entonces, el principio es que habría consecuencias por la maldad y esas consecuencias afectarán también a los hijos, pero eso no era absoluto, que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para los hijos. Creo que nos queda claro, ¿verdad? Que teniendo a Jesús en nuestro corazón y sabiendo quiénes somos, pues las maldiciones ya no aplican, ¿no? No aplica, ya no. No procede, como algunos dicen, ¿no? Entonces, hay ejemplos de consecuencias. Si un padre de familia es un alcohólico, por ejemplo, tarde o temprano, en la adicción del alcohol le puede acarrear consecuencias para él y para los suyos, es por el pecado, ¿verdad? Entonces, pues el papá es alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico. ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿En qué momento? Pues se aprende de ese pecado, se aprende y van las generaciones
si bien ahí van, ¿verdad? O de mal en peor, ¿verdad? O ahí está la situación. Y ahí así se vive, ¿no? Y es imposible, ¿no? Entonces, de resolverla, si Dios no entra a la vida de estas personas, ¿no? Si no entra a la vida, sí puede ser el padre alcohólico, puede ser el hijo alcohólico, pero el hijo decide por Cristo y rompe, ahí se rompe, ¿verdad? La cadena de maldición. Y el nieto es pues, bendecido porque ya es de Dios, ¿verdad? Ya está en Cristo y vive una vida, ¿verdad? Que agrada a Dios y que le da total libertad y certeza de que Él está parado en esa autoridad en Cristo, ¿no? Entonces, por eso es importante romper esas maldiciones generacionales, ¿verdad? Porque nos compete a nosotros y a todos los que vienen detrás de nosotros. Entonces, si se hacen cosas indecentes o se pierde, por ejemplo, el trabajo, o se entra en pleito con otros, o se enferman, eso tendrá consecuencias para los miembros de su familia, ¿no? Por esta situación de pecado de alcoholismo, ¿verdad? Entonces, bueno. En ese sentido que la maldad de un padre afecta a los hijos, ¿sí? La maldad de un padre o de un bisabuelo, ¿verdad? Que ya ahorita nosotros, por ejemplo, somos padres, pues ya decimos, no quiero esto para mis hijos, ¿no? O sea, por eso tenemos esa libertad en Cristo para caminar en esa vida plena, en esa vida abundante. Entonces, pues en ese sentido es que la maldad de un padre afecta a los hijos. Además, un hijo puede crecer predispuesto al alcohol y volverse alcohólico, pues es lo que vio como patrón normal de conducta en casa, ¿no? Entonces, y bueno, el hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia absoluta. ¿Sí? Entonces eso creo que ya nos empieza a quedar claro, ¿verdad? Que deje a los hijos sin posibilidad de redimirse. Esta conclusión que también está descrita en el libro de Deuteronomio 24:16, ahí lo dice la palabra de Dios, los padres no deben ser condenados a muerte por causa de sus hijos y los hijos no podrán ser condenados a muerte por causa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. Y en el Antiguo Testamento ya estaba establecido el principio de responsabilidad individual, descartando así toda noción de maldición o atadura generacional. En otras palabras, ningún hijo pagará los pecados de los padres, sino que cada uno pagará las consecuencias de sus propios pecados. Y aunque nuestros hijos puedan ser afectados por nuestras decisiones, no debemos interpretarlo tanto como una fuerza espiritual, sino como las consecuencias que le afectan. Esas consecuencias afectan porque vemos luego chamucos por todos lados y vemos que el diablo me anda haciendo, pero no cambiamos, ¿verdad? Y dejamos ataduras espirituales que no solo nos van a lastimar a nosotros, sino que van a lastimar a otros. Entonces, por ahí, por eso estamos hablando de esas generaciones libres de maldición en sus vidas, ¿no? Y bueno, dicho directamente, las consecuencias que sufrimos no deben ser entendidas como maldiciones, entonces maldiciones generacionales, porque culpar a otros por nuestras desgracias, pues también lo hacemos, ¿verdad? Y es algo tan antiguo como el relato de la creación. Culpar al otro, pues ahí vemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Ahí está, cuando fue confrontado por Dios Adán, pues le echó la culpa a Eva. Y es también lo que hizo Eva al culpar a la serpiente. ¿Verdad? Y ya no había otros, sino pues ahí, ¿no? Pero entonces, bueno, esto es culpar a otros por nuestras desgracias, ¿sí? Entonces, pues no hagamos eso, mejor recapacitemos, chequemos qué es lo que está pasando, pensemos qué es lo que sucedió, qué fue lo que aconteció en otro tiempo, que yo no me puedo quitar esto de mi vida, porque hay algo que está tan fuerte en mí latente y ya es una cultura, y pensar, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A dónde me dirijo? Pues me dirijo a ti, ¿verdad? O que oren por mí, que me hablen acerca de esto, de todo esto que tú puedes quitar a través de esa oración, de esa imposición de manos, de esa intercesión, ¿verdad? Y me hago responsable, ¿verdad? De saber que Dios está en mi corazón y que yo soy consciente y de que caminaré de acuerdo a la voluntad y en obediencia a Dios en lo que Él me pida, ¿sí? Entonces, pero el tiempo, dice ahí, dice, bueno, entonces estábamos viendo, ¿no? Que en ese tiempo Adán
culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Dice, pero en el tiempo cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, esta misma actitud floreció en la forma de un conocido refrán, este refrán que dice, Ezequiel 18:2, en palabra de Dios para todos, dice, ¿por qué repiten este proverbio en Israel? ¿Por qué se repite este proverbio en Israel? Los padres se comen las uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Dice, el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, hay tristeza y amargura entre los israelitas. El mensaje que está en esto, bajo este refrán, es claro, estamos padeciendo por el pecado de nuestros padres, por eso el Señor les dice lo mismo en Ezequiel 18:3-4, en palabra de Dios para todos. El Señor Dios dice, prometo por mí mismo que ya no repetirán este proverbio Israel. Para mí cada persona es igual. Trato al papá igual que al hijo. Para mí son iguales. El que peque es quien recibirá el castigo. No va, o sea, el que peque es el que va a recibir el castigo. Entonces, si tú dejas de pecar, pues ya no vas a recibir ningún castigo, ¿verdad? Ninguna cosa. Una vez más, Dios corrige la fatalista noción de que los hijos serán víctimas de una sentencia irreversible por culpa de los padres. O sea, aquí está hablando Dios de que somos libres de toda maldición, ¿verdad? Y nos está comunicando en esta mañana que tú eres libre de toda maldición generacional. Eso es lo que queremos y eso es lo que anhelamos y eso es lo que está preparado para nosotros de parte de Dios. Esta idea también es asumida por los discípulos en el Evangelio de Juan. Ellos le preguntan a Jesús si la ceguera de un hombre era el resultado del pecado de un antepasado. Y Jesús les respondió, ni este pecó ni sus padres, ¿sí? Sino que está ciego para que para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿sí? Cuando le preguntan que por qué, ¿no? Que si era él ciego por culpa de sus padres, por los pecados, dice, no, no todos los pecados son por maldición, este es porque dice, para que las obras de Dios se manifiesten también es que está esta situación, ¿no? De esta enfermedad que tenía este ciego. Esto fue, dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Y en Juan 9:3. Y una vez más, esta inclinación de interpretar las desgracias de las personas como una consecuencia de los pecados de un antepasado es confrontada por Jesús. O sea, no podemos estar juzgando a la gente, ¿verdad? Por lo que viva o lo que le pase. Empecemos por nosotros para darnos cuenta que podemos ser libres de toda maldición generacional. Ahí dice una vez de esta inclinación, porque tenemos esa inclinación de interpretar las desgracias de las personas como una consecuencia de los pecados de un antepasado. Y esto lo confronta Jesús, quien les dice que esta ceguera solo sirve para glorificar a Dios. Ese énfasis de maldiciones generacionales casi siempre despoja al creyente de asumir su responsabilidad, ¿sí? Y no lo motiva a procurar arrepentimiento, o sea, nos tenemos que arrepentir de esos pecados de nuestros antepasados. Yo perdono a todas mis generaciones que hayan hecho lo que hayan hecho, ¿verdad? Les perdono y yo recibo a Jesús en mi corazón y me hago consciente y responsable personalmente, ¿verdad? Y nos motiva a procurar el arrepentimiento. También me arrepiento de ese pecado y perdono a mis antepasados, a mis padres, a mis abuelos, etcétera, ¿verdad? De todo esto. Y me hago responsable yo. Porque a veces creemos que todo es tan espiritual que no nos hacemos responsables. Y es muy importante que te hagas responsable y que te arrepientas. Muchas personas están ávidas por buscar a alguien que les practique una sesión de liberación porque creen que esa atadura solo se pierde su poder con esta práctica. Y no solamente se trata de que te liberen, se trata de esa responsabilidad y de ese arrepentimiento. En otros casos, el creyente que se siente inocente esquiva esa responsabilidad personal y no procura el arrepentimiento. Y pues ahí pues sigue la cosa igual, ¿verdad? Sigue siendo alcohólico, sigue siendo vicioso, sigue procurando el mal y haciendo todo mal, ¿no? Entonces, también están los que han sido decepcionados por las implicaciones de esta enseñanza, que han sido objeto de una liberación y que con el tiempo el pecado o las consecuencias de un pecado se manifiestan nuevamente. Y bueno, pues vamos ahí, dice en Juan 3:3, Jesús les respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios.
Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, abandona sus malos caminos y se vuelve a Cristo en obediencia, así dándole gloria a Dios, ¿verdad? Evidencia de su nuevo nacimiento, de que está recapacitando, que ha nacido de nuevo, que hace responsable, ¿verdad? Y bueno, se termina con todas estas generaciones, con todas estas cosas. Cristo pagó por el pecado. Entonces, cuando tú te arrepientes, estás dando el paso más importante para romper con esas ataduras espirituales. Pues esto fue del día de hoy. Nos vemos en el siguiente jueves, ¿verdad? Con un tema más para comunicados con él, aquí en Busconti. Hasta pronto.